Buenos días, mi nombre es Liliana Zuliani, yo soy médica, neuropsicóloga infantil y magíster en salud colectiva de la Universidad de Antioquia y voy a traerles esta experiencia de trabajo que tenemos en un grupo de investigación de la universidad. Se llama El escenario de la crianza para mujeres solas. Este trabajo fue realizado en la línea de Pediatría Social y Pericultura, que hace parte de unos grupos que es Pediaciencias y EduSalud. Y nosotros, integrantes del proyecto, fuimos Margarita Gómez Gómez, nuestra comunicadora y magíster en salud colectiva, Gustavo Ariza Marriaga, que es sociólogo, magíster en educación, y mi persona, Liliana Zuliani Arango, médica, magíster en salud colectiva. ¿Qué queremos contarles un poco sobre esta crianza que tienen las mujeres cabeza de familia? La crianza es un proceso dinámico multifacético que implica acompañar, educar, orientar y estimular y respaldar a los niños, niñas y adolescentes, pero que se debe hacer de una forma humanizada y centrada en el sujeto, en el sentido que debe ser un acompañamiento afectuoso y respetuoso que promueva el desarrollo integral y que construya realmente una resiliencia para poder vivir en la adversidad. ¿Y cómo se hace para que una mujer que está sola, que debe criar a sus hijos muchas veces sin un compañero, cómo realiza esta crianza? Teniendo en cuenta como introducción que en el contexto socioeconómico de nosotros realmente la crianza ha sido un reto porque para ellas la parte económica se les recarga, ya que no tienen recursos económicos y muchas veces el empleo no es fácil, entonces tienen que hacer empleos informales y no formales. Les da un estigma social porque muchas veces ya son mujeres que ya sus parejas las abandonaron porque tienen algún tipo de discriminación por estar solas y que muchas veces estos hogares han ido en aumento en toda la parte de la región e incluso especialmente en Medellín. Para nosotros, los hogares monoparentales con jefatura femenina son un modelo que cada vez es más frecuente y que implica unos cambios en el proceso de crianza, ya que le recargan a la mujer esa otra connotación, ese otro rol que es el de proveedor y el de ser conductor del hogar. Entonces, el objetivo de nuestra investigación era un poco saber o escuchar o comprender esa vivencia que tienen esas madres en esa crianza de solas, mediante el relato de la cotidianidad de las que ellas nos puedan contar. Fue una metodología de investigación cualitativa centrada en esa experiencia de esas madres cabeza de familia. Se utilizó el tipo fenomenológico en el que se enfoca en las vivencias y en los significados personales que tienen para ellos, como lo dice Fuster en el 2019. Se recolectó de una base de datos que tenemos de una fundación que participa en la pediatría social allí. Ahí pudimos entrevistar en profundidad a 12 mujeres cabeza de familia y un grupo focal de 6 participantes que habían sido migrantes de Chocó y que llegaron a Medellín, especialmente en esta comuna 8 que se llama Villahermosa. Y así hicimos un análisis temático de varias categorías, identificamos patrones de experiencias de familia. Digamos que utilizamos entonces también las consideraciones éticas, que fue el consentimiento informado con un manejo de confidencialidad. Siempre hubo la autonomía de que si querían participar en forma voluntaria o si no, no tenían ningún inconveniente para no participar. El Comité de Bioética nos dio la bala a través del acta número 017 de 2020 y de acuerdo a la resolución se clasificó de riesgo bajo porque aunque de todos modos era contar una experiencia que a veces puede ser dolorosa, teníamos el acompañamiento psicológico de un experto en acompañamiento en emergencias emocionales. ¿Qué resultados y qué análisis obtuvimos? Realmente entonces tenemos claro que la crianza es un proceso que se lleva desde la cultura, desde los antecedentes de cómo fue la crianza de esa mujer por su familia y esta mujer cómo va a hacerlo con sus hijos. Esto es una especie de cadena porque está unido lo que fue la crianza de la familia, de la madre, de lo que van a hacer de sus hijos y de sus hijos a sus nietos.
y siempre pensando en que esta crianza se da por el bien de nuestra persona, o sea, que quieren personas que sean de bien. Esto también lo identificó Giraldo et al. En unas representaciones sociales sobre crianza y educación con migrantes venezolanos que señalaron que dicha crianza se orienta hacia mantener esos valores y esas normas sociales tradicionales de la cultura de origen de la familia. O sea, que es muy importante toda esa parte cultural y esos valores que se transmiten de generación en generación. Pues de acuerdo a estos resultados, estos análisis en la vivencia de la crianza, tenemos que hay una doble jornada. Está el de ser proveedor y el de ser cuidador de sus hijos. Y es ahí donde ellas se sienten muy solas, tienen escaso apoyo emocional y esa compañía ya no está. Y entonces toda la responsabilidad cae a ellas. Por eso tienen esas emociones ambivalentes de amor por sus hijos, de que tienen que salir adelante, pero la culpa de no poderlos estar acompañando completamente, la frustración y una esperanza de poder coexistir en estas dos cosas. Pero esto les lleva muchas veces a problemas de estrés grandes, a problemas de depresión y ansiedad. Y por eso, cuando no hay plata, cuando no se tiene y se necesita, deben tener dos ideas grandes que les da. Una, deben ir a buscar esa plata, ¿dónde la busco? ¿Cómo hago ese rebusque? Y otras tienen que emigrar. Entonces, en ese rebusque muchas veces se dan cuenta que si no van hacia unos lugares donde realmente esté la plata, no van a tener posibilidad de hacer un acompañamiento bien a sus hijos. Es ahí donde ellas tienen que migrar. Entonces, a veces migran solas y en esa migrar solas deben dejar a sus hijos ¿con quién? Con sus familias, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, porque realmente no tienen cómo irse para poder trabajar y traer el sustento a la casa. Y ahí viene Guerrero y colaboradores donde nos dicen cuáles son las razones para esa migración. Entonces es búsqueda de mejores condiciones sociales y económicas, pero también hay esa, digamos, migración que se hace por una violencia generada por los conflictos internos que se presentan en esas comunidades. Y ambas, independiente de cuál es la razón de la migración, generalmente siempre tiene un alto costo emocional, pues los niños siempre se van a sentir abandonados y las familias van a tener esas pérdidas de los vínculos afectivos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, una de las madres decía que ella se había tenido que ir, trasladar a otro municipio para poder conseguir plata, porque allí era más fácil trabajar, si conseguía trabajo, y al dejar a su hijo y regresar después en vacaciones o algo, decía, desde que me fui a trabajar y volví, él ya no quiere nada conmigo, ni que lo bañe, ni que lo toque, y me da mucho guayabo. O sea, ellas pierden ese vínculo afectivo con sus hijos. Muchas veces ya sus hijos llaman a las abuelas mamás. Las madres sienten esa sensación de pérdida y de incertidumbre porque piensan que se tienen que ir porque es necesario para conseguir esa plata, pero ese tal vez necesario les crea pérdidas, pérdidas como son sus hijos, pérdidas de esos vínculos afectivos. Y esto también lo identificó Guerrero Ortiz en esa incertidumbre que se presenta por tener que emigrar, por no saber qué va a pasar en el futuro, si van a cumplir sus metas de poder traer plata, pero también criar a sus hijos. Y esa incertidumbre, según Guerrero, muestra que los niños sienten mucho miedo y sienten un abandono porque muchas veces ellos no comprenden ese motivo de migración, de que están buscando la plata o que tienen que irse para poder subsistir, sino que ya la mamá no está. Y eso es cuando ellas deben migrar solas. Pero ¿qué pasa si deben migrar en conjunto? O sea, deben migrar con sus hijos. Eso ya también es una dificultad grande porque ellas vienen a una ciudad nueva donde se encuentran solas, donde no tienen otras personas con quien confiar, no tienen una persona en que apoyarse, sus redes de apoyo, o sea, sus familias quedaron en otro lugar, entonces les toca a ellas estar solas, confiar en ellas mismas. Entonces, ¿qué sucede? No es fácil confiar en otras personas, con quién dejo a mi hijo cuando voy a trabajar. Entonces empiezan a identificar que esas cargas las tienen que compartir. ¿Y cómo lo empiezan? Empiezan a encontrar otras mujeres que viven las mismas situaciones que están viviendo ellas y se empiezan a mirar que tal vez se puedan ayudar entre ellas con esas mujeres que tienen las mismas condiciones de vida de ellas, que también tuvieron que emigrar, empiezan a encontrarse y empiezan a formar una comunidad que les dice, entonces, si quieres, usted salga a trabajar, traiga usted el sustento y yo me quedo cuidando a sus hijos y a mis hijos y así podemos compartir esa carga. Y ahí es cuando se crea una red vincular, que según Rodríguez,
Ese es el que posibilita ese apoyo social de carácter emocional, informacional e instrumental. ¿Por qué? Porque necesitan de la otra para poderse acompañar, para poder que sus hijos queden con personas que sean de bien y que no vayan a ser maltratados ni abusados, y que por eso, al crear una comunidad entre mujeres que tienen las mismas situaciones, se crea esa conciudadanía, esa red vincular que se convierte en un apoyo muy importante para ellas para poder no solamente subsistir, sino poder acompañar en la crianza a sus hijos. Como conclusión entonces de nuestro trabajo, consideramos que esta experiencia es muy compleja, que la maternidad en solitario es multifacética y requiere muchos desafíos, que desafortunadamente requiere muchas veces tener una red de apoyo, y que esa migración que nos hace a veces sola, con una red de apoyo en sus padres, pero otras veces en compañía de sus hijos, nos ayuda a que tenemos que empezar a crear un apoyo social con otras mujeres en iguales condiciones, y eso crea conciudadanía, una red vincular que convierte en una herramienta de apoyo social que aliviana esa carga y que genera espacios para una crianza, educación y socialización que nos vaya a permitir un desarrollo integral de nuestros hijos y una crianza más amorosa y respetuosa. Muchísimas gracias por su atención. Estos somos los investigadores y queremos dejar estas preguntas de reflexión para que realmente continuemos con un trabajo tan importante como es cómo debemos apoyar entonces a esas mujeres que están criando a sus hijos solas, y qué dificultades se pueden presentar en esa crianza de esas familias parentales y cómo apoyarlas. Esto es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta presentación.